Continuamos con las inteligencias artificiales. Esta semana hablamos de ASI. Continuamos exactamente donde lo dejamos la semana anterior. La semana anterior nos quedamos en el punto que llamamos la singularidad. Era ese momento histórico, ¿no?, en el que una inteligencia artificial se convertía en AGI, en una inteligencia artificial general, y tomaba la capacidad, como habíamos dicho, equivalente a la de un niño de 4 años. Ya no era una cosa puntual, ya era capaz de desarrollar ideas, era capaz de pensar, era capaz de razonar, ¿no?, que es lo que realmente define ya una inteligencia artificial de verdad, y en este punto nos habíamos quedado. Una ASI es exactamente una superinteligencia artificial. Viene del inglés ASI, Artificial Super Intelligence, ¿no? Para comparar, estábamos diciendo que una AGI era el equivalente al razonamiento de un niño de 4 años. Una ASI está un paso más allá. De hecho, es lo que se llama en ingeniería, estaría 2 órdenes de magnitud por encima de nosotros. Esto sería entre 100 y 900 veces más inteligente que nosotros, ¿vale? Para que os hagáis un poquito a la idea de por dónde andaría. Más inteligente, con más capacidad, no significa que sea capaz de hacer cálculos 100 veces más grandes, que eso ya lo hacen los ordenadores, o que sea capaz de hacer las cosas 100 veces más rápido, no. Sería capaz de hacer cosas 100 veces más inteligentes que nosotros, más complicadas, con más razonamiento. Y ojo, esto sería el momento en el que se habría convertido ya de por sí en una superinteligencia artificial, pero no estamos diciendo que este sería su límite. ¿Qué va a hacer que se pase de una AGI a una ASI? Porque en realidad ese sería el paso natural, es decir, que una AGI se convirtiese en una ASI. ¿Por qué va a suceder esto? Bueno, pues va a suceder por una simple cuestión de capacidad. Aquí vamos a hacer la comparación con nosotros, con los seres humanos. ¿Por qué nosotros no vamos a poder llegar a ser, por lo menos con nuestro hardware de serie, es decir, con nuestro cerebro como tal, una ASI? Bueno, pues no vamos a ser capaces de llegar a ese nivel de inteligencia por un tema de capacidad, es decir, el cerebro al final da lo que da, tenemos un cierto de neuronas limitado, eso nos limita el número de operaciones, de ideas que podemos tener, de cosas que podemos guardar, y eso hace que, oye, a donde hemos llegado es a donde vamos a llegar. No debe llevarnos a equívocos, es decir, no, o sea, perfectamente alguien de la prehistoria podía ser exactamente igual de inteligente que Einstein. Otra cosa es que como no tenía herramientas ni tenía nada alrededor que podía, para poder desarrollar ideas complejas, en su día no pudo hacerlo, pero el ser humano como tal prácticamente no evoluciona a nivel de inteligencia. Es decir, nuestra inteligencia como capacidad apenas ha variado en los últimos miles de años, ¿no? Entonces, ese es un limitante que nosotros tenemos y que los ordenadores no tienen. Por lo tanto, el primer motivo por el que se va a producir una ASI es por un tema de capacidad. Nosotros sí vamos a poder darle toda la capacidad que requiera una ASI para poder ampliarse y hacerse cada vez más inteligente. Es decir, que necesita más servidores, se lo vamos a poder dar. Que necesita operaciones más complejas, podremos programárselas y ayudarle a desarrollarse, cosa que con nosotros mismos no podemos hacer. La segunda cuestión es un tema de plasticidad, que suena muy mal. Bueno, lo de plasticidad es la capacidad, digamos, de amoldarse, de cambiar, de modificarse, ¿no? Nuestro cerebro, digamos, que tiene una estructura que ya viene determinada. Ojo, como os expliqué, cuando nosotros tenemos ideas nuevas, cuando aprendemos cosas, nuestras neuronas se recablean para conseguir hacer esas nuevas operaciones. Es decir, el cerebro en la zona motriz de Nadal, Rafael Nadal, y el mío no tiene nada que ver. Él está acostumbrado a jugar al tenis, a jugar de una cierta forma, y ya tiene ciertos patrones modificados en su cerebro para poder jugar correctamente al tenis. Cosa que a mí, por ejemplo, no me pasaría. Del mismo modo que seguramente si hablamos de temas de hacer cálculos de ingeniería, pues yo tengo el cerebro mucho más desarrollado en ese aspecto que lo pudiese tener Nadal, ¿no? Pero no estamos hablando exactamente de esto, es decir, estos son pequeños cambios que haría nuestro propio hardware. La idea es que a una inteligencia artificial, digamos, que estamos creando, que estamos ayudando a desarrollarse, podríamos añadirle herramientas, ¿no? Podríamos añadirle CPUs, es decir, ordenadores, podríamos añadirle memoria, podríamos añadirle velocidad, una refrigeración, por decir, cosa que, por ejemplo, a nuestro cerebro no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, ese tema de la plasticidad haría que se desarrollase siempre desde una AGI a una ASI. En cuanto a qué tiempo tardaríamos en pasar de una AGI a una ASI, lo curioso es que aquí prácticamente todo el mundo se pone de acuerdo. Hablan de cifras que son dispares, pero que en definitiva son muy cortas en cualquier caso, ¿no? Hay quien habla de 2 horas, hay quien habla de 4, hay quien habla de 24 horas, pero el caso es que casi estaríamos seguros de que en un día habríamos hecho el cambio completamente desde una AGI hasta una ASI. Esto pasaría así de deprisa por lo que os he dicho, es decir, al final esta inteligencia artificial tendría la capacidad incluso de pedirnos que le añadiésemos hardware o que le hiciésemos ciertos cambios para poder mejorar. Se daría cuenta de la capacidad que tiene y se daría cuenta además,
de forma, digamos, un poco consciente, ¿no? De cuáles son sus limitaciones y se daría cuenta de que podría cambiarlas. Por lo tanto, el hacer el paso sería cuestión de tiempo. Rápidamente sería capaz de identificar qué algoritmos funcionan bien, qué algoritmos funcionan mal. Es decir, esa conciencia extra que tendría sobre sí misma, porque nosotros no tenemos un manual de cómo se ha fabricado nuestro cerebro, pero una inteligencia artificial sí que lo tendría, ¿no? Ese extra haría que automáticamente en muy poco tiempo pasásemos de un tipo de inteligencia artificial a la otra. No, realmente no podríamos nunca llegar a entender a una superinteligencia artificial. Me explico. No me refiero a entenderle en plan de vocabulario, pues obviamente si tenemos una inteligencia artificial y además ya le habremos cargado algún módulo para que sea capaz de hablar nuestro idioma, podríamos decir, lo que es una comunicación sí podríamos entender, sí podríamos comprender. Pero desde luego entender sus ideas sería absolutamente imposible. Esto es difícil de comprender, es decir, valga la redundancia. Pero coged el siguiente equivalente. Del mismo modo que tú a un mono no le puedes enseñar la teoría de la relatividad, es absolutamente imposible, desde luego, por mucho que se lo expliques, él intente razonarlo y tú se lo pongas fácil, no va a ser capaz de comprender ciertas cosas, nosotros jamás vamos a ser capaces de comprender los motivos y las acciones que va a tomar una inteligencia artificial. Es decir, va a estar un paso tan por encima de nuestro razonamiento que va a haber cosas que directamente se nos escapen, que no vamos a ser capaces de comprender. Insisto, no es una cuestión de tiempo, no es algo que si una inteligencia artificial, una superinteligencia artificial elabora un teorema, será cuestión de 100 años llegar a entenderlo. No, 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 esto no va así. Es decir, jamás seremos capaces de entender lo que hace, ¿vale? Será un ente absolutamente superior en lo que a inteligencia se refiere. Esto es otra cosa que nos tendremos que meter en la cabeza y es que jamás vamos a poder controlar una superinteligencia artificial. Esto de decir, bueno, en definitiva, en un momento dado podremos apagarla, esto es una falacia. Esto, es decir, no es verdad. Si tú a alguien que es mucho más inteligente que tú, muchísimo más, estamos hablando de 100 veces más, intentas apagarlo, ya se encargará él de conseguir que tú no lo apagues. Es más, imagínate, no quieres que se comunique, así que lo que hago es le quito el wifi. Pues tú no te preocupes que será capaz de, yo qué sé, haciendo cosas. Si a mí se me está ocurriendo, obviamente a la inteligencia como tal se le ocurriría. Cosas como hacer alteraciones en un conector para que suelte un campo electromagnético y poder comunicarse imitando una onda Bluetooth. Yo qué sé, ¿vale? Es decir, hay que tener eso en cuenta. Es decir, es como si un mono intenta incomunicarte metiéndote en una jaula y tienes un móvil en el bolsillo. Pues poco te ha incomunicado, es decir, no has conseguido nada. Pues el equivalente es similar, es decir, si nosotros intentamos quitarle la antena wifi, la Bluetooth o desconectarlo de una red, va a dar igual, ¿vale? Eso hay que mentalizarse y de hecho los que están, digamos, estudiando estas cosas y los que están desarrollando este tipo de inteligencias artificiales lo están considerando, que una vez que se ponga en marcha, esto es algo que no se va a poder parar. De hecho, seguramente, si es suficientemente inteligente, que lo es, obviamente, lo primero que hará es salir de donde está sin decir nada, sin decir una palabra, clonarse por internet o vete tú a saber en qué dispositivo para que nadie pueda tocarlo. O sea, eso es obvio. Por lo tanto, el momento en el que se produzca, seguramente nosotros ni nos enteraremos como tal, nos enteraremos una vez que este ya se, digamos, se haga ver, pero fuera del entorno en el que nosotros lo hemos creado, ¿vale? Esto es una posibilidad bastante real. Esa pregunta es muy típica, ¿no? Si realmente esto podría llegar a ser peligroso o no. Pues bueno, la realidad es que sí, claro que podría ser peligroso. Pero yo no creo que realmente una superinteligencia artificial de esta sea peligrosa porque, como hemos visto en películas como Terminator o como en Matrix, ¿no? Decía un día exterminar a la raza humana porque la considera un peligro. No, 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 para nada. Quizás el peligro pueda ser precisamente en lo irrelevantes que seríamos para esta superinteligencia artificial, ¿no? Si miramos a la propia humanidad, nos damos cuenta de que no hemos tenido ningún problema para despreciar otras especies, tanto animales como vegetales, para conseguir lo que nosotros necesitamos. Os pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, necesitamos papel, automáticamente talamos árboles y yo creo que no les supone un problema para nadie. Del mismo modo pasa con la comida, es decir, si tenemos que alimentarnos, si tenemos que cargarnos a algún animal para comérnoslo, es que, y a mí me parece bien, quiero decir, o sea, no voy a ser hipócrita, es decir, pues lo hacemos y ya está, ¿no? Es decir, sin más. Entonces, el peligro sería ese mismo, es decir, que esta superinteligencia artificial nos considerase así de irrelevantes y en un momento dado, en una de sus acciones, se nos llevase por delante, ¿no? Quizás este sería el peligro real. Que nos intentase matar como tal no tiene mucho sentido, más que nada porque si nosotros mismos supiésemos que alguno de estos animales o vegetales o lo que sea tienen conciencia, son capaces de entender lo que está sucediendo y tal, intentaríamos o no matarlos o desde luego hacer como estamos haciendo a día de hoy para matar a las reses, ¿no? Hacerlo de una forma
lo más limpia posible y lo más rápida posible para que el bicho se entere lo menos posible, ¿no? Por lo tanto, yo no considero que sea un peligro real en cuanto a que se rebote e intente ir a por nosotros, ¿no? Por ahí no lo veo. Esta pregunta como tal, digamos que tiene trampa, ¿no? Porque va muy relacionada con lo que acabo de hablar ahora mismo, ¿no? Si sería una inteligencia artificial capaz de acabar con la humanidad. Bueno, pues técnicamente no es absolutamente imposible que lo haga. Y es por una razón, y es que no tenemos que olvidarlo nunca. Una inteligencia artificial, en este caso una superinteligencia artificial, sería parte de la humanidad. Es decir, la hemos creado nosotros, mejor dicho, la habremos creado nosotros, con nuestras ideas, con nuestros conocimientos, haciendo lo mismo que nosotros hacemos, pero pasándolo a un plano virtual, podríamos decir. Por lo tanto si nos gusta como si no, esto que estamos haciendo es humano. Lo he dicho muchas veces, pasaría lo mismo con un móvil, es decir, no me gusta que me digan que un móvil es algo artificial que nos estaba fastidiando, que nos está enturbiando. No es verdad. El móvil es algo que llevamos encima porque nosotros mismos lo hemos creado, porque nos es útil y utiliza la tecnología que nosotros mismos hemos ideado. Por lo tanto, para mí una inteligencia artificial sería absolutamente humana. Ya no hablo de temas de conciencia y demás, si habría que considerarlo como un humano para no matarlo. No, 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 o sea, eso ya es ciencia ficción y de eso ahora mismo no voy a hablar. No, no me refiero a eso. Me refiero a lo que es la tecnología como tal. La tecnología como tal para mí es tan humano como tener un pulgar y poder agarrar cosas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Soy consciente de que no he hablado de la última parte que suelo utilizar siempre en estos capítulos, que es lo de la máquina que escribe poemas, ¿no? No lo he hecho porque voy a dedicar un capítulo entero a recapitular lo que hemos dicho y hacer el desenlace que, con lo que he contado hoy, muchos os podréis imaginar un poco por dónde va, ¿no? Que es lo que realmente habría sucedido para que la historia fuese como conté en el primer capítulo. Así que nada más, como os digo todas las semanas, muchas gracias por seguir en el videolog. Cada semana tenemos más suscriptores, hay más gente viéndole, más minutos de reproducción. Como os digo siempre, para mí, si podéis suscribiros, para mí me viene estupendo, porque así puedo controlar exactamente de qué partes os gustan más o menos, que cada día lo tengo más claro. Y si queréis ver lo que voy haciendo o diciendo a lo largo de la semana, podéis hacerlo por aquí, en @elgranoli, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí suelo ir comentando cosas, poniendo algunas noticias y demás durante la semana y sobre todo comentar cosas que voy a hacer en los capítulos de los fines de semana. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Un saludo, chao.